Agradecido al Señor por la posibilidad que me da en lo personal, una vez más, de poder estar con ustedes abriendo la palabra del Señor. Y no voy a improvisar, es decir, vamos a continuar con lo que significa nuestra serie expositiva del libro de Hechos. Les pido que me acompañen al capítulo 13, por favor, del libro de Hechos. Y habíamos tenido la posibilidad, con la ayuda del Señor, de llegar a lo que sin duda era esta bisagra de lo que es el libro de Hechos. Todo aquello que implicaba la permanencia, la transmisión del Evangelio por medio del ministerio del apóstol Pablo y de sus colaboradores se está viendo reflejado en lo que pudimos de alguna otra manera compartir hace algún tiempo atrás, este comienzo del discurso del apóstol Pablo a aquellos judíos, a aquella sinagoga que estaba allí en Antoquidia de Pisidia. Era claro de que al ser un capítulo bisagra del libro de Hechos, se nos iba a extender un poco el tiempo, no íbamos a lograr cubrir todo lo que era el discurso y hicimos este corte en la primera parte. Estuvimos ahí observando lo que implicaba este acercamiento, como el apóstol Pablo lo tenía por costumbre, de primeramente ir a donde había una sinagoga de judíos para poder proclamar el Evangelio y desde allí en adelante comenzar con lo que sería la transmisión de la verdad hacia el resto del pueblo gentil. Pero la costumbre del apóstol Pablo era sin duda comenzar en la sinagoga judía, o al menos donde hubiesen judíos reunidos de manera permanente. Y llegamos hasta lo que era nuestro versículo 23, lo que sellaba de alguna forma la primera parte de este discurso, de este sermón del apóstol Pablo. Él señala allí que el Señor ha sido levantado, el Señor Jesús ha sido levantado por Salvador a Israel, como un sinónimo, como un signo, como una identificación plena y clara de que Dios estaba obrando por medio de este hombre, de este Dios hombre, para la salvación de todo el pueblo de Israel. Es claro de que vamos a tener la posibilidad de ver cómo el apóstol Pablo hace esta bajada, hace esta explicación de lo que implica el Evangelio, de lo que implica la realidad de Cristo siendo el pináculo del discurso de Dios a una humanidad caída. Allí, en el versículo 23, es donde el apóstol Pablo da el comienzo y dice: de la descendencia de este, si me acompaña en el capítulo 13, versículo 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hasta ahí fue donde tuvimos la posibilidad de cubrir. En una instancia obviamente muy solemne, el apóstol Pablo está allí comenzando y ahora va a explicar, va a entrar en detalle de qué es lo que significa que este Cristo, que este Señor, que este Mesías es el Salvador de Israel. Los versículos que siguen sin duda nos van a llevar a meditar, a pensar en lo que es esta figura prometida de la persona de Cristo por parte de Dios, que ahora tiene un cumplimiento y es ofrecido como el medio único, exclusivo de salvación para toda criatura. En todo momento, en todo lugar, es el único mensaje que debe ser predicado, es el único mensaje que debe ser escuchado, que Jesús es Señor, que Jesús es el Salvador. Si me puede acompañar en los versículos 24 al 41, vamos a comenzar desde allí nuestra lectura. Es una lectura extensa, grande, pero lo que buscamos es tratar en la medida de lo posible el cerrar el discurso del apóstol Pablo en esta instancia. Leemos en el nombre del Señor desde el versículo 24 hasta el 41. Antes de su venida, hablando del Mesías, de Cristo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos,
hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos tantas gracias por permitirnos abrir tu palabra, poder ya con la lectura pública, Dios, el temblar ante ella, el Señor ver cómo tú estableces en tu propósito eterno los medios, las formas y los tiempos para poder ver, observar cómo tú logras la salvación de tus hijos. Te damos gracias, Dios, por la tremenda oportunidad que nos das de abrir este pasaje, pero también temblar, Señor, ante las advertencias que están allí presentes. Permítanos, oh Dios, considerar su palabra. Permita, oh Dios, a aquellos que aún no le entregan su vida, meditar respecto de sus caminos, meditar respecto de la condenación eterna que está aguardando a aquellos que no le aman, a aquellos que no le siguen. Bendito Dios, permita considerar el consejo oportuno de su santa palabra y, Señor, ser expuestos a ella, ser animados por ella, ser confortados por ella, ser transformados por ella. Permita, oh Dios, que su palabra cumpla ese propósito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es claro que los versículos que hemos enunciado, hemos leído, hemos ahí tenido muy presente desde el 24 al 41, establecen de manera clara el patrón que va a seguir la predicación, no solamente en el capítulo 13, sino que a lo largo del resto del libro de Hechos. Pero como primer punto quisiera mencionar aquello que el apóstol Pablo está siendo tan enfático, está siendo tan enfático en la estructura de su sermón. Primero, Dios establece allí su promesa preparando el corazón de los versículos 24 al 25. Lo que Pablo hace en esta segunda parte de su discurso es recordar a su audiencia, recordar a aquellos judíos que están allí presentes, que la obra de Cristo no fue un acto repentino en la historia. Hoy día tuvimos la posibilidad de ver en lo que es nuestro estudio bíblico de la mañana esta realidad que es tan linda, tan preciosa, de Dios ordenando todos los eventos de la historia para dar cumplimiento a su propósito redentor. El cumplimiento de la promesa mesiánica
está sin duda asociada estrechamente a cómo Dios fue ordenando cada uno de los tiempos para llegar a la manifestación plena de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación, en su vida, en su ministerio. Y propio del carácter ordenado, soberano de nuestro bendito Dios, Él ha establecido de manera clara la forma en la cual el Señor, el Mesías, iba a tomar escena en su ministerio terrenal. Y está allí la descripción de este hombre, de Juan el Bautista, como aquel que preparó el camino del Señor, el último profeta del antiguo pacto, aquel que tendría la responsabilidad de preparar el camino, y no solamente preparar el camino para que el Mesías estuviese en plenas condiciones para desarrollar su ministerio, sino que era una preparación del corazón del pueblo. Su ministerio fue una transición, sin duda, en lo que sería el paso del antiguo pacto al nuevo pacto. Aquella sombra de la ley, aquella realidad de las demandas de la ley estarían cada vez más cercanas a lo que sería el cumplimiento de la plena revelación en el Evangelio de Jesucristo. Y Juan está siendo aquel catalizador, aquel hombre usado por Dios para preparar el corazón de su pueblo. Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista señaló en su predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El bautismo de Juan, o lo que fue el ministerio de Juan el Bautista, centrado en el bautismo de arrepentimiento, no era un fin en sí mismo, es decir, no era el medio por el cual las personas iban a ser salvas, sino que más bien era una expresión pública de la disposición que estaba esperando Juan para preparar el corazón de las personas para el Mesías. Este era un bautismo de arrepentimiento, una identificación pública para el pueblo de Israel, que ellos estaban comprometidos de corazón con lo que significaba la llegada del Mesías. Esa expectativa tan asombrosa que era como esta idea de ya va a llegar, ya viene pronto el Señor, y el momento en el cual Él llegue, el corazón debe estar preparado. El propósito de Juan era confrontar el pecado, era despertar al pueblo a una expectativa que fuese santa, que fuese adecuada, para que cuando el Mesías llegara se encontrara con un pueblo con un corazón dispuesto. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? No es el bautismo el que quita el pecado, sino que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan capítulo 1, versículo 29. Y el apóstol Pablo decide comenzar esta realidad, este discurso, haciendo una alusión a la preparación del corazón que implicaba para el pueblo de Israel. La preparación del camino mediante el ministerio de Juan revela la centralidad del propósito redentor y del plan redentor de Dios. La salvación es un proceso divinamente trazado, no es una improvisación histórica. Cada etapa del propósito de Dios está siendo correctamente realizado, y Juan el Bautista cumple un rol trascendental. Juan el Bautista fue la voz de aquel que clamaba en el desierto, aquel que estaba anunciando al Señor, aquel que estaba anunciando la venida del Mesías, y era necesario considerar seriamente la condición del corazón. En su humildad, Juan el Bautista reconoció este papel subordinado. Él está preparando el corazón del pueblo, Él está preparando el corazón de aquellos que han de recibir la palabra directamente por parte del Mesías. Pero Él mismo señala ahí en el versículo 25: no soy yo Él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Es claro que Juan, en el cumplimiento de lo que significaba su ministerio, su rol, era decir claramente al mundo, era claramente decir al pueblo de Israel:
que el Mesías no era meramente otro profeta más, no era otro hombre que iba a ser usado por Dios para una tarea específica, sino que era Dios hecho carne, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El contraste entre Juan y Cristo es claro, es decir, subraya la trascendencia de la figura del Hijo de Dios versus lo que significaba el ministerio de Juan. En este sentido, lo que Pablo busca en su audiencia es que ellos consideren cuál es la condición del corazón a la luz de lo que va a ser el desenrollo de este libro, de esta expresión del Evangelio. ¿Cómo está el corazón de la audiencia en conformidad a recibir la realidad del mensaje del Mesías? Dios nos muestra a través de esta expresión de Juan el Bautista, teniendo este ministerio y siendo parte del discurso de Pablo, que la redención de Dios siempre opera en el marco de esta preparación espiritual, de esta realidad de que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra del Señor. Es decir, Dios establece los medios para que usted y yo podamos creer. Antes de la manifestación amorosa de esta gracia tan irresistible por la cual usted y yo podemos venir delante de Él y declarar que hemos sido salvos por amor de su nombre, Dios sin duda comienza a inquietar, a despertar nuestra conciencia de pecado, para que el momento en el cual el Salvador llegue, la manifestación clara de su palabra llegue a nosotros, es decir, haya un corazón dispuesto. Antes de enviar al Salvador, envía al mensajero que llama al arrepentimiento. Si usted se da cuenta, el primer mensaje que hace el Señor ahí en el Evangelio de Marcos es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento está siendo aquel llamado que constantemente el Evangelio está haciendo a su audiencia. La confrontación de la condición espiritual sin duda precede cualquier consolación que pueda llegar producto de la recepción del mensaje salvador del Evangelio. Primero hay que escuchar atentamente lo que el Señor nos está diciendo hoy. Es decir, estamos preparando nuestro corazón. ¿Está nuestro corazón preparado para recibir correctamente la palabra del Señor? Y Pablo lo está haciendo con su audiencia. Quiere ser claramente intencional con esta dinámica sobre la cual se tiene que fundar todo llamado, piadoso, concreto, recto, justo, santo delante del Señor, para ser conformados a una vida santa, que es la que Dios espera. Al igual que en los días de Juan, el arrepentimiento siempre ha sido un elemento necesario para la salvación. No es que Dios pueda pasar por alto el arrepentimiento, es decir, Dios ha establecido el arrepentimiento como algo necesario para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos. El arrepentimiento es un elemento necesario, repito, de la genuina salvación. Si usted se hace este ejercicio histórico, ya que hablamos de historia en la mañana, en la mayoría de las confesiones se considera el arrepentimiento como parte de la gracia previniente de Dios. Es decir, Dios provee no solamente de aquello que es la salvación, la consumación de la obra por medio de Cristo, para que usted y yo podamos creer y podamos tener una fe efectiva en la obra de nuestro Salvador, sino que también provee los medios, y eso también incluye el arrepentimiento. Es común observar que muchos desean las bendiciones del Evangelio sin pasar por esta convicción de pecado. Quieren considerar a Cristo como Salvador, pero realmente no hacen reparo o no hacen una observancia mayor respecto de lo que significa el arrepentirse, el volverse, el dejar lo que estoy haciendo en mi maldad, en mi pecado, para volverme y abrazar a Cristo.
quieren los beneficios del Salvador, pero no quieren al Señor que es dueño de todo y que es dueño de nuestras almas, que es dueño de nuestras vidas. En la vida cristiana, esta dinámica continúa operando, es decir, continúa siendo algo que es parte de nuestras vidas. Dios trabaja en nosotros mostrándonos nuestra necesidad antes de mostrarnos lo que pueda significar cualquier provisión que Él ha establecido. Y sin duda hemos tenido tiempo suficiente para ver aquello por medio del sufrimiento, por medio de la angustia, por medio del dolor, por medio de todo aquello que ha significado una estrechez en nuestras propias experiencias, en nuestra propia vida, para llegar al punto de experimentar la bendición, la provisión y el gozo que Él ha prometido a sus hijos. Es decir, Dios nos confronta para que seamos consolados. El Evangelio tiene el poder de confrontarnos con nuestra realidad y con nuestra condición espiritual, pero no para dejarnos condenados, sino para proveernos salvación, sino para proveernos la promesa eterna, gloriosa de que estaremos con Cristo para siempre. No solamente nos entrega el diagnóstico de la pecaminosidad de nuestras almas y cómo vamos a sufrir la condenación eterna si no nos arrepentimos, sino que nos ofrece esa salida maravillosa, gloriosa en nuestro Salvador que murió por nuestros pecados y podemos acercarnos a Él confiadamente. Y Él no echa afuera a ninguno. Cada vez que el Espíritu Santo expone nuestro pecado, cada vez que el Espíritu Santo está haciendo allí lo que es su deber hacer en nuestro corazón, no lo hace solamente para condenar, para acusarnos, sino para preparar el terreno de nuestro corazón para correr, para ir hacia la persona de Cristo. Así como Juan señaló al Cordero que había de quitar el pecado del mundo, hoy este llamado tiene el mismo sentido y es importantísimo que nosotros lo sigamos diciendo. Preparar el camino para Cristo en los corazones de las personas. Nuestra proclamación debe incluir este llamado al arrepentimiento. Debe incluir el llamado al arrepentimiento genuino, porque solo un corazón nuevamente quebrantado puede recibir la plenitud del Evangelio. Juan el Bautista sabía perfectamente lo que implicaba esta declaración, este llamado a hacer un camino correcto y tener un corazón dispuesto para el Señor. Isaías 40, versículo 3 dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Estoy convencido, mis hermanos, que Dios siempre prepara el camino antes de obrar en la redención de sus hijos. El arrepentimiento es en esta escena lógica que uno puede pensar en cómo se genera este ordo salutis, el orden de la salvación, que el arrepentimiento es como nuestra antesala en nuestra mente humana al encuentro con Cristo. Es decir, Dios lo ve todo como un paquete, ¿cierto? Nos salva y sabemos que para Dios la salvación es la salvación y punto, se acabó. Pero nosotros vivimos en base al tiempo, al espacio y vemos esta realidad en procesos. Y el arrepentimiento es sin duda esta antesala tan necesaria para nuestras propias vidas, para considerar este cambio en nuestra mente tan necesario de dejar nuestro pecado y venir a Él. El Espíritu Santo, sin duda, por medio de su palabra, prepara hoy nuestros corazones para esta obra continua también. Y por medio del discurso también del apóstol Pablo vamos a ver cómo esto llega a conformación. Dios no solamente confirma su promesa, es decir, está ahí confirmando la promesa por medio de lo que ha implicado la predicación de Juan el Bautista, sino que esto me lleva al punto 2. Dios cumplió su promesa dando a Jesús como Salvador rechazado y crucificado. Si me acompañan ahí en los versículos 26 al 29. Varones hermanos, dice la palabra, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. El apóstol Pablo hace un cambio, hace un giro, que usted diría, pareciera ser que el discurso es bastante concreto, bastante simple, bastante práctico de entender, pero el enfoque es muy preciso y muy correcto de asimilar en el contexto en el cual él se encuentra, es decir, una comunidad de judíos, una comunidad en una sinagoga específica allí en Antioquía. Y es en base a la preparación que ha significado la predicación de Juan el Bautista, pasa al cumplimiento del plan redentor, es decir, pasa a lo que es el cumplimiento de la obra de Cristo. Después de mostrar cómo Dios prepara por medio del ministerio de Juan la antesala del Salvador, declara ahora que el cumplimiento se dio efectivamente en Cristo, el Salvador prometido. Pero es curioso que este cumplimiento se da en base a una realidad que pareciera ser antagónica a lo que usted y yo pudiésemos esperar, sino que se manifestó en base al rechazo. Pablo dirige su mensaje con un peso y una carga notable por su audiencia. Él dice ahí: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. No es una historia del pasado, es decir, no es una historia bonita que está teniendo un recordatorio a lo mejor trágico de lo que ha significado la propia experiencia del Mesías, sino que esta palabra, esta historia que ha sido la encarnación de Cristo, es ahora enviada a vosotros para que se manifieste esta salvación. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Es un anuncio personal, es un anuncio presente, urgente, es un asunto que es de vida o muerte, es un asunto que tiene trascendencias eternas. Es decir, el apóstol Pablo está sentado ahí, o parado más bien dicho, con el rollo abierto, a lo mejor con algún pergamino de alguno de los libros de la Biblia, con alguna de las escrituras del Antiguo Testamento, y está ahí hablando mientras todos están en silencio, y él está diciendo a su audiencia: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Urgente, necesario, trascendente. Es decir, hay cualquier mensaje que uno pudiese escuchar un día domingo, hay cualquier mensaje que uno pudiese escuchar en cualquier instancia, en cualquier lugar, pero ninguno tan importante como este. Ninguno. Ninguno se equipara ni en una mínima medida a lo que significa esta expresión. Es decir, miren, esto es urgente. Es necesario que ustedes escuchen. A vosotros, a ustedes les ha sido enviada la palabra de esta salvación. Y pudiésemos argumentar, bueno, es claro, el apóstol Pablo se está dirigiendo a unos judíos a los cuales se les fue establecida la promesa, y Dios está cumpliendo su promesa al primeramente predicarle a los judíos. Pero no, mucho más allá de eso. Es la urgencia con la cual el apóstol Pablo está explicando y está enseñando y está predicando la salvación que se encuentra en Cristo. Hermanos, la salvación no es una idea, la salvación no es un concepto, la salvación es una persona viva, es una persona que murió, es una persona que resucitó, que se levantó de la muerte, resucitó y ascendió al cielo. Es una persona, es Cristo, es el Hijo de Dios, encarnado, crucificado y resucitado. Lo que hemos visto a lo largo de todos los capítulos del libro de Hechos es predicar a Cristo, ya resucitado, en el poder
de Jesús resucitado. Es claro de que el versículo 27 nos señala este contraste lamentable, donde señala allí el diagnóstico del pueblo que dice: no conociéndole ni las palabras de los profetas, las cumplieron al condenarle. Es decir, aquellos que están, o aquellos que fueron los receptores iniciales del mensaje, de la realidad del ministerio del Mesías, fueron aquellos precursores de la matanza y del asesinato de nuestro Salvador. Es decir, la condición espiritual de estos hombres, que sabemos por las declaraciones del propio Señor Jesús, que el corazón se encontraba muy lejos de aquello que implicaba una correcta comunión con las verdades y el temor al Padre, estaban totalmente involucradas y asociadas al mero ritualismo, al añadir peso sobre el pueblo, al añadir tradiciones a la ley que Dios había establecido, y sin darse cuenta, sus acciones impías, que ellos pensaban que eran obras de justicia, se llevaron a cabo en el marco de la matanza de nuestro Señor. Pero no, la cruz no fue un accidente, la cruz no fue una escena de improvisación, sino la escena donde la justicia divina y la misericordia eterna se han encontrado. La misericordia divina y la justicia divina se encuentran y tienen allí un encuentro precioso, como cantábamos hoy día ahí en la alabanza Glorioso Intercambio, ¿cierto? Vemos cómo nosotros proveemos toda nuestra maldad, proveemos todo lo que nos hace pecadores dignos de muerte, pero Él provee toda su justicia, Él provee toda su perfección para que usted y yo podamos estar presentados justos delante de Él. Es allí en la cruz donde estas dos realidades se encuentran, colisionan. Pero no fue sin que nuestro Señor pasara por el sufrimiento, por el escarnio, por aquello que implicaba el que Él se convirtiera en aquel varón de dolores experimentado en quebranto. En este punto se entrelazan estas dos verdades que definen la atención y la belleza, sin duda, del plan de redención. Por una parte, la responsabilidad humana, fruto de la ceguera espiritual de los hombres que llevaron a la condenación física de nuestro Salvador por parte de las autoridades de aquel tiempo. Los hombres rechazaron a Cristo voluntariamente, no hay ninguna duda de aquello. Su incredulidad no fue impuesta por parte del Señor. Ellos voluntariamente desecharon al Mesías. Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19 señala: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, nuestro Señor llegó a este mundo, llegó a este lugar, llegó a pisar y a oler el polvo de la tierra, y sin duda recibió lo que era propio de hombres que amaron mucho más las tinieblas. Pero también pone un peso sobre cada uno de los que estamos acá presentes, y sobre todo de aquellos que aún no le entregan su vida a Cristo. Es decir, ¿qué amas más? ¿Qué amas más? ¿Amas más este mundo o amas más a Cristo? ¿Estás atrapado en la condenación de tu propia alma o te vas a arrojar a la luz del Señor? Es decir, yo no me quiero, y ninguno quisiera de los que estamos acá presentes y si le hemos entregado nuestra vida al Señor, ser contados en las filas de aquellos que podríamos haberle gritado al Señor: crucifíquenle. No queremos estar contados ahí. No queremos ser de aquellos que persisten en su rebeldía y contumacia en contra del Señor. Pero a pesar de aquello, Dios estableció dentro de sus propósitos eternos la maldad de los hombres para llevar a cabo su propósito redentor. La soberanía divina, por otra parte,
aún en medio de este rechazo, Dios seguía gobernando cada uno de los acontecimientos. Es decir, Dios estaba orquestando de manera providencial cada proceso, cada paso que el Mesías había de dar. Pero el Señor, en su soberanía, aún los actos pecaminosos de los hombres, llevó a cabo este propósito eterno, soberano, de la redención que podemos ver en Cristo. Así la crucifixión de nuestro Señor, como hemos leído allí, fue simultáneamente el acto más perverso que un hombre pudiese haber desarrollado, el acto más vil de un hombre al matar al Señor de gloria, pero también el acto más glorioso que Dios podría haber hecho. Tenemos allí las profecías de Isaías 53, Salmo 22, Zacarías 12. Se cumplieron allí con exactitud en cada paso de lo que significó la obra de nuestro Señor. Cada clavo, cada golpe, cada palabra de burla formaba parte de este guión trazado divinamente, providencialmente, desde antes de la fundación del mundo para cumplir el propósito eterno de la salvación de sus hijos. En el versículo 29, allí en el capítulo 13, señala, cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas. Todas, todas. En la cruz no hubo derrota, hermanos. No hubo derrota, sino que hubo cumplimiento. Todo lo que Dios había prometido se cumplió. Imagina un poco esta realidad o esta ilustración del escultor, ¿cierto? Que está tomando una pieza de mármol, está ahí pegándole y con cada golpe se ve que hay dolor, pareciera ser, callosidades en las manos del escultor, sudor por parte de él, una placa o una masa de material amorfo, pero a medida que se va dando cada golpe, se va viendo de manera más clara esta figura que el artista está queriendo construir. De la misma manera, vemos cómo Dios obró por medio de Cristo allí en la cruz. Los golpes de los hombres parecían destruir al Señor de gloria, pero cada herida estaba dando más sentido al plan perfecto de redención que Dios había trazado. Lo que parecía un fracaso, lo que parecía la destrucción de la esperanza, en realidad fue la victoria del Padre y la victoria del Hijo. Esta porción nos advierte de este peligro, hermanos, de la religiosidad vacía o altamente desorientada. Es decir, tenemos ahí un grupo de judíos que entregó al Señor, que mató al Señor. Y esto lo vemos como la acusación inicial que tiene el apóstol Pedro en su primer discurso, en los primeros capítulos del libro de Hechos. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Y es por qué? Porque una religiosidad vacía, desorientada, basada en leyes de hombres por sobre la ley de Dios, en tradiciones humanas sobre lo que Dios había establecido, se habían convertido en elementos mucho más importantes, mucho más trascendentes. Los judíos de Jerusalén conocían las Escrituras, hermanos, las conocían, las recitaban cada sábado, pero no reconocieron a Cristo en las Escrituras. Podían hablar de la promesa, podían esperar la promesa, podían ellos estar en cierta medida expectantes, pero no estaban familiarizados con el Cristo de las Escrituras. Un comentarista señala, la ignorancia se había vuelto en una forma de vida de ciertos grupos de judíos del primer siglo, así que sustituyeron la verdad con mero ritualismo. Hermanos, esta tentación persiste hoy. Es decir, podemos venir acá, podemos cantar himnos, podemos añadir programa sobre programa, podemos añadir un montón de actividades, podemos leer la Biblia, podemos orar, podemos estar haciendo muchas cosas. Pero si permanecemos indiferentes a la cruz, si permanecemos indiferentes al sacrificio de nuestro Señor, no va a servir de nada. De nada. No basta con saber de Él,
No basta con tener un conocimiento intelectual de Él, no basta con conocer mucho acerca de los detalles de la vida de nuestro Señor si realmente no te has entregado por completo a Él. Es un llamado pesado, hermanos, el que está haciendo el apóstol Pablo a su audiencia. Pero el plan de Dios, el plan redentor avanza incluso a pesar del rechazo, a pesar de la maldad humana. Como decíamos, la cruz no fue una tragedia, sino el cumplimiento perfecto de aquella promesa. Y vemos esta gloriosa consecuencia en el punto número 3. Dios vindicó a Jesús resucitándolo de los muertos. Dios vindicó a Jesús resucitándolo de los muertos. Ahí en los versículos 30 al 31, la palabra de Dios señala: mas Dios le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Creo yo que este es el clímax de lo que ha establecido el apóstol Pablo como el discurso hacia esta audiencia. Él comienza con esta expresión, más Dios. Es decir, a pesar de que hemos visto que todo lo que han hecho los hombres ha sido perjudicial, aparentemente en la vida de nuestro Señor ha sido todo encaminado para lo que significa la obra redentora. Eso no ha quedado ahí, es decir, Él fue bajado de la cruz, muerto, sepultado, pero dice, más Dios le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Es decir, a lo mejor, probablemente, muchos de los que fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo ya habían tenido contacto con estos hombres. Pero qué glorioso, qué maravilloso, qué grande es nuestro Dios al incluir esta expresión, ¿cierto? Más Dios. El poder de esta frase es poderosísimo, inmenso. Todo parecía terminado. El Hijo de Dios había sido humillado, crucificado, sepultado. El enemigo celebraba. Pareciera ser que no había esperanza por parte de sus discípulos, todos dispersos. El mundo creía que la historia se había acabado. Pero Dios tenía otra palabra. Más Dios le levantó de los muertos. Dios rompió el silencio del sepulcro. Vindicó a nuestro bendito Salvador, a nuestro Señor. Lo vindicó levantándolo de la muerte. Cuando el Señor dijo, consumado es, el Padre desde el cielo dijo, amén, consumado es. Y de esa manera, el Padre levanta a su Hijo al tercer día. Esta verdad no es un símbolo ni una metáfora. El que nosotros digamos y nos reunamos el día domingo, el día del Señor, el día en el cual nosotros recordamos que Él resucitó, no es romanticismo. Es un evento histórico, corporal, verificable. Él enfatiza, el apóstol Pablo, en su diálogo, en su discurso, esta verificabilidad de la muerte y resurrección de Cristo. Dice, se apareció durante muchos días a los que habían subido con Él de Galilea a Jerusalén. Hubo testigos oculares, hombres y mujeres que comieron con el Cristo resucitado, que tocaron sus heridas, que palparon, que tocaron su costado y que sin duda después arriesgaron toda su vida, arriesgaron todo por este hombre resucitado. La resurrección de Cristo, la resurrección de nuestro Señor es central, es fundamental en la fe cristiana. Si en ella el evangelio que usted y yo profesamos sería una ilusión, sería un cuento de hadas, sería realmente una triste historia que contar, una triste historia que contar. Es el fundamento de nuestra fe. 1 Corintios 15 nos dice que este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que seríamos los más dignos de
conmiseración, seríamos los más dignos de miseria en este mundo si Cristo no hubiese resucitado. ¿Qué es lo que implica la resurrección de nuestro Señor? Obviamente la vindicación del Hijo, es decir, la resurrección es la declaración pública de Dios colocando y diciendo que Jesús verdaderamente es el Hijo eterno. No hay otro que haya resucitado hasta ahora, es decir, Él es las primicias de la resurrección. En la cruz el hombre y el mundo lo trató como blasfemo y criminal, pero en la resurrección el Padre vindica a su Hijo como Rey y Señor. Es la vindicación del Hijo. Y obviamente le da validación al sacrificio y podemos confiar que sus pecados y mis pecados han sido perdonados. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es el amén de Dios. La resurrección es el amén de Dios, es decir, sí, Hijo, sí, todo lo que tú has hecho lo has logrado, ha sido consumado. La victoria sobre la muerte despoja este aguijón del sepulcro al cual todo creyente está supeditado. Su triunfo no fue solo personal, es decir, también fue representativo. Él nos está anticipando lo que te va a ocurrir a ti y a mí el día de mañana. Su resurrección, su muerte y resurrección es la anticipación gloriosa de lo que le va a pasar a todo creyente que ha puesto su confianza en Cristo, estar en la gloria con Él para siempre. Es la garantía de nuestra esperanza. Es el motivo por el cual nosotros confiamos hasta el día de hoy y mantenemos nuestra confianza solo en Él. Que allí donde Él está, nosotros estaremos con Él para siempre. Hermanos, el apóstol Pablo está queriendo que su audiencia comprenda que la fe que se está propagando, que se está expandiendo, no se apoya en ideas nobles, sino en hechos factuales, comprobables. El poder de la resurrección no solo transformó una tumba vacía hace 2000 años, sino que sigue también hoy día obrando y transformando vidas de miles de personas, y usted y yo podemos seguir viviendo ese poder transformador de la resurrección. La resurrección es la evidencia suprema de la soberanía y fidelidad de Dios. ¿Cristo vive? Amén. Y junto con Él nuestra esperanza sigue segura, sigue firme. Estamos contentos, estamos gozosos. Se está cayendo el mundo. Se están enfrentando entre todos en el mundo. El mundo pareciera que cae a pedazos, pero nuestra esperanza sigue firme. Nuestra esperanza sigue firme porque Él ha resucitado. Nuestra esperanza está segura. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos obra hoy en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras luchas. Dice Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Asegurando que la historia no termina en el sepulcro, es decir, para nosotros no termina cuando nos despiden en aquella cámara pequeña que a veces se oculta debajo de la tierra. No termina ahí, no termina ahí. Está en la gloria juntamente con Él. Y esto me lleva al cuarto punto. Dios cumple su promesa al ofrecer salvación y vida eterna en el resucitado.
Dios cumple su promesa al ofrecer salvación y vida eterna en el resucitado. De los versículos 32 al 41 señala ahí el apóstol Pablo: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Es claro, mis hermanos, ante un punto tan largo, ante una expresión tan larga de verdades que están allí descritas, podemos ver que la resurrección es el cumplimiento de las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Pablo demuestra, citando las Escrituras, que la resurrección de Jesús es el sello del cumplimiento. Es decir, Dios está sellando el pacto con su pueblo por medio de la resurrección de su Hijo. Cita ahí el Salmo capítulo 2, Isaías 55, Salmo 16. Algunos a lo mejor de sus Biblias están allí colocados las citas a las cuales está aludiendo el apóstol Pablo. Pero ahí está el Salmo 2 indicando: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La entronación del Hijo, la resurrección que está siendo establecida como esta entronización celestial del Mesías, no habiendo sido adoptado en la resurrección, sino más bien siendo vindicado como el eterno Hijo de Dios y el Rey soberano. El heredero del pacto eterno, es decir, aquel que recibió las promesas fieles hechas a David, es Cristo. Os daré las misericordias fieles de David. En Cristo las promesas del trono se encuentran perfectamente cumplidas. No hay corrupción ni caducidad en el reino de aquel que ha resucitado. Nuestro Señor que ha resucitado es Rey hoy y también será Rey mañana, cuando su reino milenial se cumpla y llega a esta materialización física del reino. Él es el que va a recibir las misericordias fieles de David, y también es un santo incorruptible. No va a haber corrupción. David murió y su cuerpo se descompuso, al igual que el cuerpo de todos los que estamos acá presentes, si es que el Señor no viene antes y partamos de esta tierra. Pero Cristo no. Su tumba está vacía. La muerte no pudo retenerlo y su victoria sobre la muerte es eterna. La resurrección, mis hermanos, a la luz de aquello, no es un evento aislado, sino la culminación de todo lo que nos ha indicado el Antiguo Testamento. Pero hay un peso. Hay un peso, hermanos. Un peso a no considerar todo lo que el apóstol Pablo nos ha dicho. Primeramente, vemos la bendición gloriosa de aquella justificación que obtenemos por medio de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo señala ahí: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Lo que hace el apóstol Pablo es colocar el peso de lo que significaba la impotencia de la ley, la impotencia de aquellas personas que con sus fuerzas tratan de agradar a Dios, versus el poder del Evangelio.
Es decir, la ley podía señalar el pecado, la ley podía apuntar claramente a aquello que no era propicio hacer de acuerdo al estándar divino, pero no podía eliminarlo. No podía eliminarlo. Mostraba la culpa, es claro. La Biblia dice, no matarás, y aquel que mataba fácilmente se podía dar cuenta de que había pecado delante del Señor, pero no salvaba. Solo en Cristo hay justificación total y permanente. Esta es la declaración que el apóstol Pablo va a ser tan extensa a lo largo de Romanos y otros libros. Y aquí es donde parte esta expresión, la justificación por medio de la fe. Mis hermanos, el perdón no se obtiene por obras. El perdón no se obtiene por obras. No es por lo que tú hagas, sino que es por la gracia de Dios sobre ti. La justicia de Dios no se gana. No se trata de que usted el día de mañana se va a levantar y va a amanecer justo, porque usted se lo proponga a usted mismo. No, la justicia se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho en la cruz. Él provee toda la justicia en la cruz. Él provee toda la perfección en la cruz. ¿Y qué tengo para ofrecer yo? ¿Qué tengo para ofrecer yo? Mi pecado, mi maldad. La fe une al pecador con el Cristo que vive, con el Cristo resucitado. Y esa unión acredita y entrega este enlace perfecto de la justicia que encontramos en Cristo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer tú si aún no has entregado tu vida a Cristo? ¿Qué haría alguien que no ha entregado su vida al Señor ante esta salvación tan grande? ¿Qué hace alguien ante todo lo que Cristo ha hecho, ante todo lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de pecadores? Es curioso que el mensaje del apóstol Pablo no termina con una invitación. No termina con una invitación. Ni siquiera termina con un llamado al altar. Termina con una advertencia. Con una advertencia que debiésemos considerar seriamente cada uno de los que estamos acá presentes. Dice allí, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Versículos 40 al 41 del capítulo 13. Pablo está citando a Habacuc, capítulo 1, versículo 5, para describir aquel juicio que recibió el pueblo de Judá por medio de los caldeos, es decir, la destrucción, es decir, el juicio divino sobre una nación impenitente. El apóstol Pablo está aplicando esto a sus oyentes, a aquellos que están escuchando el Evangelio. Así como Israel no creyó en la palabra de Dios en los tiempos de los profetas, corren el riesgo de no creer ahora en el cumplimiento de las profecías que se encuentran en Cristo. La advertencia es clara, es clarísima. El que menosprecia el Evangelio, el que rechaza el Evangelio, el que rechaza la verdad del Evangelio, no está rechazando solamente un mensaje, está rechazando a Dios mismo. La incredulidad no es mera intelectualidad, no es que me convenza intelectualmente o me complazca intelectualmente un mensaje específico, sino que la Biblia lo denomina como rebeldía espiritual ante la obra que ha hecho Dios. El que desprecia la cruz, desprecia a Dios mismo. Por eso Pablo está diciendo, mirad pues, es decir, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Mirad pues, no endurezcan su corazón.
Escuchen correctamente. Mirad pues, tengan cuidado. No vaya a ser que se cumpla lo que dice allí Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, se nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, tenemos ahí al apóstol Pablo predicando aquello que oyó, aquello que recibió directamente del Señor, y está la audiencia, y por aplicación y por extensión, cada uno de nosotros estamos escuchando este mensaje. ¿Estamos escuchando con diligencia? ¿Estamos tomando en seria consideración la consecuencia de no atender al mensaje del Evangelio? Así como Dios cumplió su promesa en la historia, es decir, trajo la provisión necesaria para que hombres pecadores fueran salvos, también la cumplirá en el juicio. ¿Cómo escaparás de la condenación del infierno? ¿Cómo vas a escapar? ¿Te vas a arrastrar con tus manos? ¿Con tus pies? ¿Piensas que eres lo suficientemente fuerte para huir de la ira que ha de venir? ¿Piensas que basta con tu propia justicia el salvarte de la condenación eterna que está preparada para todos los que han rechazado al Evangelio? Hermanos, la misma fidelidad que garantiza el perdón para el creyente garantiza la condenación para el incrédulo. La misma. ¿Qué vamos a hacer? En la resurrección y exaltación de nuestro Señor, Dios cumple su promesa, ofreciendo perdón y vida eterna a quienes creen, pero advirtiendo juicio a quienes desprecian deliberadamente su gracia. El resucitado es al mismo tiempo el Salvador de los que creen y juez de los que le rechazan. Mis hermanos, el sermón de Pablo en Hechos 13 nos revela este hilo conductor. Dios prepara el camino. Dios cumple su plan. Dios confirma su promesa. ¿Qué vas a hacer tú hoy? No endurezcas más tu corazón. No endurezcas más tu corazón. El Dios que obró en la historia sigue obrando hoy y espera que le entregues tu vida a Cristo. Oramos. Bendito Dios y Salvador, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has hecho todo lo necesario. Tú has hecho todo lo necesario, Señor, y permita, oh Dios, que su palabra haga lo que tiene que hacer. No queremos ver, Dios, a personas acá presentes siendo llevadas al infierno. Queremos oír en nuestro corazón y en nuestra mente esa advertencia solemne. No ser menospreciadores de tu santa palabra y no ser menospreciadores de tu evangelio. Otorgue su gracia, Señor, a los que están acá, que aún no le han entregado su vida. Y otórguenos a nosotros el ánimo pronto para seguir maravillándonos, para seguir proclamando, para seguir viviendo la gloriosa realidad de tu evangelio. Que esta verdad cale en los corazones por el puro poder de tu palabra y de tu espíritu. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo. Amén.